El título de mi ponencia del día de hoy se llama Violencia estructural y uso compasivo de metadona. Tengo que decir antes de iniciar la presentación que la idea original de mi proyecto no era estudiar la violencia estructural, sino como mencionó la doctora Lara, el proyecto del cual se deriva esta presentación es el uso de eh, heroína intravenosa y su relación con otras, con VIH y otras enfermedades, infecciones de transmisión sexual. En este trabajo ha participado la doctora Ingrid Peláez Ballestas, que es médica reumatóloga, arqueóloga, doctora en antropología médica del Hospital General de México, con quien tengo un convenio de colaboración desde hace más de 15 años. También participa el doctor Manuel Almanza Bendaño, que es psicólogo clínico, maestro en psicología y tiene una residencia en terapia familiar, doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali, con quien también tengo un convenio de colaboración. Y la doctora Emilia Figueroa Médica, que es especialista en adicciones y en el manejo de la metadona. Para iniciar y hacer un pequeño recordatorio, les he de comentar que la heroína es un opiáceo potente e importante que de alguna manera se trata la adicción a esta sustancia a través de una sustancia que se llama metadona, que está en el escalón 3 en la escala analgésica de la OMS. En esta escala analgésica de la OMS se proponen 4 niveles de uso de los opioides. Los primeros son los antiinflamatorios, los segundos son opioides débiles como la codeína y el tramadol. En el escalón 3 se encuentran la morfina, el oxicodona, el fentanilo, la metadona y la buprenorfina, que son opioides legales. Y el escalón 4 está otro tipo de coanalgésicos de métodos más invasivos. De lo que vamos a hablar es del uso de metadona como un tratamiento sustitutivo para dejar el uso de la heroína. Iniciando ya sobre el tema, podemos mencionar que casi todos los estudios que se han realizado con usuarios de heroína en nuestro país se han desarrollado en la frontera norte, de los cuales en la diapositiva pueden ver algún ejemplo de estas publicaciones. Generalmente en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Ciudad Victoria, en todas estas áreas de nuestro país donde el consumo de opioides y opiáceos ha sido muy frecuente y ha sido documentado desde hace muchos años. Pero en la actualidad, desde hace más de 10 años, se ha producido una gran cantidad de amapola en México. México siempre ha producido amapola. Y antes se producía solamente en algunas áreas de nuestro país. En la actualidad, como se puede ver en el mapa, se produce todo lo que es la costa del Pacífico y hay una gran área de hectáreas plantadas de amapola, alrededor de 24.800 hectáreas, de acuerdo a lo que es el periódico Expansión de 2019. En Estados Unidos el consumo de opiáceos se ha incrementado muchísimo y han tenido una epidemia importante, pero en nuestro país se ha presentado también desde hace 10 años el consumo en otras áreas, como pueden ser Guerrero, Oaxaca, Chiapas y zonas como Michoacán, Nayarit y otras áreas importantes de nuestro país, del centro del país. En Michoacán, seguramente ustedes han visto en las noticias que hay un problema de violencia importante y la violencia está ligada a la producción de aguacate. ¿Por qué la violencia está en esta zona? Porque el aumento de la producción de amapola y marihuana van de la mano de esta producción también del aguacate y también por las ganancias que representa la producción y la exportación
del aguacate, dado que México exporta el 80% de las toneladas a nivel mundial. Y no es raro ver en las noticias que el narcotráfico tiene una presencia importante en esta zona de nuestro país. ¿Por qué es importante? Ahorita vamos a ver. A pesar de las ganancias económicas que han sido enormes, también han sido inequitativas y la población sufre de empobrecimiento, altos costos de la vida, porque el crimen organizado le pide una cantidad por cada huacal de aguacates que se exporta, y porque en ese ambiente la violencia es muy importante, hay extorsión por parte del crimen organizado y también hay problemas de deforestación. El otro estado del cual ahorita les explico por qué los menciono estos dos, es el estado de Oaxaca. En la producción de marihuana y opio en los últimos 10 años no solamente le dio a los agricultores un aumento en sus ingresos, sino fue una forma de evitar la migración debido a la pobreza. Y se han destruido del 1990 al 19 cerca de 14.423 hectáreas de campos de amapola, que es de donde se obtiene eventualmente después de muchos procesos el opio y la heroína, y ha habido cerca de 1.857 asesinatos. Este mapa, realizado por un grupo de investigadores americanos que se llama Noria Research, que han estudiado el contexto del consumo de heroína en Oaxaca, nos pone de relieve las zonas en donde están más los problemas y donde se encuentran ubicados dos de los penales más importantes en esa zona, que es en Santa María Ixcotel y en Miahuatlán de Porfirio Díaz. La presencia constante de los militares en estas zonas donde se siembra, esta es la flor de la amapola, que solamente siembra solo florece 2 veces al año, y de donde se extrae la goma de opio que se procesa para obtener la heroína, en este caso la negra. De alguna manera la presencia de los militares que hacen su trabajo de erradicar los cultivos, de alguna manera contribuyen a la criminalización de la pobreza y la estigmatización de sus habitantes. Además de que hay resultados indeseables de la producción, transporte y venta de opio, debido a que hay una gran disponibilidad de la sustancia y el inicio del consumo de opio y heroína es a edades muy tempranas, y es frecuente que los usuarios, hombres y mujeres, sean estigmatizados y forzados a buscar ayuda para tener acceso a la metadona. A todo este contexto, este panorama, le podemos llamar que es la violencia estructural, y se refiere a esa violencia producida o sostenida por un orden de privación, daño psicológico, alienación, represión o desigualdad, tanto en términos materiales como en aspectos no materiales, ya sea el acceso a servicios básicos de seguridad o de cohesión social, por nombrar tan solo algunos. Una de las principales asociaciones a la violencia estructural es la injusticia social, cuya amplitud a veces conduce a la tentación de abarcar la explotación, la miseria y la pobreza. Estos problemas subyacentes están relacionados con el concepto en la medida que sirven para explicar con palabras la realidad de millones de personas en distintos escenarios. Esta violencia estructural, desafortunadamente en nuestro país en la actualidad, es muy presente, con la cantidad de homicidios, desapariciones, que no es un problema creado en este gobierno, sino es un problema que se viene arrastrando de más de 10 años al menos en lo que se refiere a la producción-venta de heroína. Entonces, esta investigación no se llevó a cabo ni en Oaxaca ni en Michoacán,
sino se llevó a cabo en una clínica privada donde se expende metadona y se da tratamiento a usuarios de heroína, que está en la Ciudad de México. Esta investigación lo que trata es de investigar, porque sigue estando presente, investigar las experiencias de los usuarios y usuarios de heroína intravenosa, hombres y mujeres, que han estado en prisión con relación al peregrinaje, la búsqueda de ayuda, el autocuidado y el tratamiento, y proveer información para la creación de una política basada en evidencia en áreas donde se favorece el desplazamiento interno. Como ustedes saben, en todo México la gente ha dejado tierras, casas, propiedades por causa de la violencia. Y una población importante, que son estos usuarios que se desplazan de los estados hacia la Ciudad de México buscando un tratamiento que en sus lugares de origen no existe. ¿Cuál fue el método de este estudio? Se trata de un estudio que utiliza un enfoque etnográfico. En un enfoque etnográfico generalmente se piensa que es un antropólogo que se va a una tierra lejana a tratar de estudiar una cultura distinta. Pero en la actualidad también se dan estudios de corte etnográfico clínico, es decir, que se llevan a cabo en instituciones de salud para saber qué ocurre con los pacientes, el personal y el problema de salud que nos interesa. La estrategia fue tener entrevistas de final abierto. Quiere decir que las entrevistas son cualitativas, que no se cuenta con un gran número de preguntas. Ahorita vamos a ver qué era lo que les preguntaba. Y se termina cuando el sujeto o la mujer decide que ya dejó de compartir, ya compartió lo que tenía que decir. Este tipo de entrevistas nos aproxima de manera subjetiva en torno al inicio y eventual ingreso como pacientes en la clínica de metadona, que es la que mencioné que está aquí en la Ciudad de México. Esta investigación, como todas las de corte etnográfico, dura muchos años. Inició a finales de 2014 y continúa durante 2022 y fue aprobada por los comités de ética y de investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría. Estas entrevistas fueron voluntarias, confidenciales, audiograbadas, bajo seudónimo y el consentimiento informado con 2 testigos. Quiero decir que para poderlos aproximar a las personas fue enfrente del médico tratante y del personal administrativo de la clínica, quienes checaban que el sujeto o la persona en cuestión no estuviera bajo los efectos de la sustancia o que no presentara un síndrome de abstinencia grave, porque por cuestiones éticas sería un abuso entrevistar a una persona en estas condiciones. Este procedimiento, cuando se le decía a los sujetos que tenían que buscar un seudónimo, o sea, un nombre distinto al suyo, para poder ser registrado, les agradaba muchísimo y elegían nombres de personas famosas, generalmente de actores, y por lo cual en la muestra hay un Brad Pitt y un Alex Lora y un Michael Douglas, pero solamente ellos y yo sabemos quiénes son. Y de alguna manera algunos pacientes que venían de Oaxaca, campesinos, corrían al baño a arreglarse para estar presentables. Cuando les volví a decir que no los iba a grabar con video, decían que de todos modos que era una falta de respeto no estar presentable para una entrevista. A la fecha, 110 pacientes han sido invitados y se encuentran con 100 entrevistas audiograbadas de pacientes que vienen de Oaxaca, de Michoacán, de la Ciudad de México, de Querétaro y de Puebla. 10 rechazaron ser entrevistados, principalmente mujeres. La duración de la entrevista fue entre 20 minutos y 2 horas. Ellos deciden la duración de la entrevista.
pero a solicitud de ellos podían continuar con el relato tanto como ellos lo desearan, y la mayoría regresaron hasta en 3 ocasiones. ¿Por qué se iban rápidamente? Porque contrataban un servicio de transporte muy temprano en la mañana, llegaban a la clínica, se iban atendidos y se regresaban todos juntos por una cuestión de economía. La guía de entrevista constaba tan solo de 2 preguntas, que era: ¿cómo fue que iniciaste el consumo de heroína? ¿Y cómo fue que llegaste a esta clínica? Es interesante mencionar que la clínica también puso sus requerimientos para que yo pudiera acercarme a los pacientes, que solamente mi persona podía estarlos entrevistando, que no estaba permitido el contacto telefónico fuera de la clínica, que si la persona deseaba hablar en una segunda ocasión obtendría una cita a través de la secretaria de la clínica, que si el paciente necesitaba ayuda psiquiátrica sería referido a un servicio especializado, que yo no tendría acceso al expediente clínico por cuestiones éticas, y la clínica cuenta con cámaras de seguridad, y me dijeron que me iban a estar siendo supervisadas por este medio, solamente con el video, no con el audio, y bueno, yo estuve de acuerdo en que así fuera. La primera vez que tuve contacto con ellos, yo tenía un horario para llegar a la clínica y llegué un día muy temprano y no habían abierto la clínica, y me senté en la banqueta y detrás de mí se fueron sentando uno tras otro como cerca de 10 pacientes. Y uno de ellos me preguntó que si yo también iba por mi dosis, lo cual me gustó porque no me sentían como alguien ajeno a ellos, y porque yo sentí que el diálogo podía ser posible. Estos diálogos siempre fueron dentro de la clínica, nunca fuera de ella, y las entrevistas fueron intermitentes, quiere decir que a veces empezábamos la entrevista y tenía que pasar con el médico, entonces interrumpíamos la entrevista y continuábamos cuando salían de la consulta médica. Y también la clínica, afortunadamente, la doctora Figueroa me permitió la estancia en la clínica por largos periodos de observación, en la que yo podía ver el lenguaje de los participantes, el lenguaje corporal, es decir, cómo llegaban, cómo eran sus cuerpos, y todo este lenguaje es como una metáfora de lo que es el cuerpo. El cuerpo de las personas nos habla de quiénes son o de quiénes somos, y cada metáfora del cuerpo tiene una trama de significados. Voy a pasar unas fotografías que no intentan molestar, sino que puedan ver lo que yo he estado viendo durante varios años. En estas fotografías lo que podemos observar es algunas de las heridas que tiene el cuerpo de los pacientes por las inyecciones, como puede ser esta o como puede ser esta, que es una pierna que muestra todas las partes del cuerpo que están inyectadas, más los abscesos que son tan frecuentes. El uso de tatuajes, que ellos mismos me decían: mire, mire mi tatuaje, ¿por qué no le saco una foto, verdad que está hermoso? O este brazo que muestra cómo están los vellitos del brazo, de alguna manera erizados, lo que nos dice que este paciente estaba en abstinencia. Entonces, y los tatuajes de otro paciente que él desafortunadamente ya falleció, nos hablan de lo que es importante para ellos, de lo que significa ponerse un contenido en un tatuaje y demás. Aunque ese no era el tema de mi estudio, siempre que estaba yo presente, de alguna manera me preguntaban quién es y qué estoy haciendo ahí. Yo les contestaba: estoy haciendo una investigación sobre el uso de heroína, y ya les explicaba todo lo del consentimiento informado, siempre estando presente el médico y una persona, el personal administrativo de la clínica.
La duración del estudio se ha prolongado debido a dos razones. Las restricciones impuestas por la COFEPRIS, que es la comisión que regula la distribución de medicamentos controlados y que prohibió la dispensación de la metadona en 4 periodos, el más largo de 8 meses. Les puedo comentar que la metadona la toman los pacientes. Primero se tienen que llegar a la clínica, registrarse como pacientes, pasar un antidoping, pasar una evaluación con el médico y el médico, dependiendo de cada caso, decide qué tanto de metadona debe de consumir, pero este consumo tiene que ser diario y no le pueden dar el medicamento para llevárselo en cantidades mayores, a menos de que el paciente haya demostrado que tiene adherencia a tratamiento y pues la metadona es un medicamento controlado que tiene regulaciones particulares. Por otro lado, cuando empezó el estudio, la metadona era importada y después se solicitó cambiar al medicamento nacional, que es el amidone. A los pacientes no les gustó este cambio del medicamento porque el original era una tableta dispersable que se podía partir en 4, lo que permitía dosificar el medicamento para la mañana, mediodía y en la noche. Y este nuevo medicamento no estuvo, pero la clínica no pudo vender el medicamento durante 8 meses. También el estudio ha durado tanto porque el número de usuarios que llegan a la clínica varía debido a las presiones del crimen organizado que no les permitían a los pacientes salir de sus lugares de origen, ya sea para llegar o una vez que estaban aquí ya no los dejaban regresar a sus lugares de origen. Entonces, ¿qué hicimos mientras no nos dejaban por cuestiones administrativas ajenas a la clínica? Entrevistar a los pacientes junto con el doctor Carlos Magis y un equipo de psiquiatras importantes del Instituto Nacional de Psiquiatría, a quienes agradezco su apoyo, el doctor Hugo González, la doctora Gabriela Armas y a Josué Vázquez, que me ayudaron a construir la guía para el uso de metadona en usuarios de VIH dependientes de heroína intravenosa. Y también este proyecto se llevó a cabo gracias al apoyo de la doctora Marilena Medina Mora, que en ese entonces era directora del instituto. Y lo desarrollamos porque nos dimos cuenta que muchos médicos no tienen acceso a información que les pueda decir cómo dispensar la metadona a los pacientes que la necesitan. Ahora ya entrando al grupo de usuarios que estaban, o sea, de las 100 entrevistas que tengo, no todos los usuarios son semejantes, entonces hubo que hacer una selección con mis colegas que participan en el estudio conforme a qué los íbamos a tratar de comprender. Y pensamos que la experiencia de estar en prisión es distinta de aquellos que nunca lo han estado. Entonces, para hacer este trabajo, conseguimos clasificamos a 33 personas que ya habían estado en prisión. La mayoría de estos pacientes habían utilizado heroína negra, que esto no es común en la frontera norte, pero aquí y en esta área de Oaxaca y de Michoacán es común porque la tienen más a la mano. También habían utilizado una combinación de heroína negra y blanca. De hecho, ellos le llaman a la heroína, le dicen la negra. Y blanca, el 21%. Una combinación de cocaína mezclada con heroína, el 21%. Y los menos solo heroína blanca, que es el 3%. Los usuarios de Oaxaca con frecuencia mastican la goma de opio, que como se obtiene del bulbo de la amapola, al que se le hace una pequeña incisión, y es la resina que sale de la flor de la amapola. Y la hacen en una
bolita que pareciera como un dulce de tamarindo de los que hay en Guerrero, se parece así la goma de opio, y con eso, con la goma de opio masticada, con eso pueden a veces manejar la ansiedad que les produce la abstinencia. Esta práctica es muy antigua. De hecho, ahí menciono el libro de Thomas de Quincey, que es un autor inglés, que pone las memorias de un comedor de opio, que es muy interesante que después de tantísimos años la práctica siga vigente. Lo que es muy importante es que en las prisiones donde han estado estas personas había gran disponibilidad de heroína, más no de metadona. Una disculpa porque los cuadros están en inglés, pero en realidad dividí la muestra en varios cuadros. El primer cuadro es de usuarios de Oaxaca. En este cuadro la mayoría son hombres. Ya mencioné el tipo de heroína que consumen. El crimen por el que están más frecuentemente remitidos a las prisiones son robos. Las sentencias, de alguna manera, no eran tan importantes porque todos tenían sentencias grandes y de todos modos todos estaban libres cuando yo los entrevisté. Todos mencionan una gran disponibilidad de heroína dentro de la prisión, pero no hay tratamiento de metadona en la prisión. ¿Esto por qué es importante? Porque el relato de todos ellos concuerda en que cuando eran detenidos en los separos y en las prisiones había cerca de 40 usuarios en una sola celda en abstinencia y sin tratamiento. Y no pocos de las personas que estaban ahí han llegado a morir por un síndrome de abstinencia. ¿Quiénes eran estas personas? Un grupo formado por campesinos, artesanos, estudiantes y trabajadores informales con una edad promedio de 33 años y con 16 años de utilizar heroína. Este otro grupo de usuarios de Oaxaca también tenían sobre todo Brad Pitt 2 años en la penitenciaria y 3 años en prisión, y después se lo llevaron a otra prisión lejos de su lugar de origen y luego le dijeron: usted disculpe, ya se puede regresar a su estado, nos equivocamos. Algunos de ellos no regresaron a la clínica, como John Smith, que tenía un balazo en la espalda donde todavía tenía la bala de una persona que lo hirió. También hay muchos extranjeros en Oaxaca. Entre ellos son los más grandes de la muestra. Ellos eligieron llamarse Enrique y el Chapo. Tienen más de 30 años utilizando heroína y viven en algunas playas del estado. Los usuarios de la Ciudad de México que habían estado en la prisión, uno de ellos ya murió, que es Víctor, una edad promedio de 36 años, y algunos de ellos son dealers, o sea que se dedican a vender drogas con un promedio de 13 años de uso. En Michoacán, el caso, las edades son semejantes a los de Oaxaca. Es importante señalar que en el caso de Michael Douglas, que así eligió llamarse, él ya murió también, él no consumía sustancias antes de ingresar a la prisión. Lo acusaron de un delito que no cometió, le habían dado una sentencia de 5 años y él inició el consumo de heroína dentro de la prisión. Después, fuera de la prisión, trató de dejar el consumo y bueno, es una de las personas que falleció. Y en la tabla 6 están 2 mujeres de diferentes estados, ambas son mamás, consumieron heroína durante el embarazo, también estuvieron en la prisión.
También había disponibilidad en el área de mujeres de heroína y tampoco hubo acceso al tratamiento en prisión. Las mujeres son más difíciles de entrevistar, al menos para mí fue más difícil, y vamos a presentar algunos datos al final de por qué pensamos que ocurrió esto. Lo que es importante es que son más desconfiadas que los varones. De hecho, algunas si me hacían una cita y no llegaban y volvían a hacerlo y volvían a hacerlo hasta que una me dijo, bueno, la verdad, nada más quería saber qué tanto aguantas y qué tantas ganas tienes de hablar conmigo. En la actualidad, pues en la muestra de 100 tenemos 40 mujeres, pero las dos que han estado en la prisión son ellas. El análisis de todas las entrevistas, como lo mencioné, fueron grabadas, audio grabadas, luego transcritas y luego analizadas utilizando un análisis temático. Los tres investigadores nos dividimos las entrevistas para generar qué temas eran relevantes. El único requisito que pusimos para este grupo es que hubieran estado en la prisión y luego generar categorías de análisis. Surgieron tres categorías de análisis importantes. La primera es el peregrinaje. Esta es una categoría desarrollada por mi colega, la doctora Ingrid Peláez Ballestas, y que es muy importante, que generalmente manejamos este peregrinaje como una trayectoria de que el paciente fue aquí, fue allá, pero no registramos qué es lo que pasa en esta dinámica. El peregrinaje es una palabra surgida de un paciente de la doctora Peláez y que remite a una costumbre religiosa de nuestro país, que son las posadas, de que piden posada y no les dan y que siguen a la que sigue, a la siguiente casa pidiendo ayuda, y el peregrinaje es parte de la dinámica del drama del padecimiento, por lo tanto guarda una relación con el dolor y el espacio-tiempo. Y este concepto describe el camino recorrido por el usuario y su familia hasta tener un alivio a un malestar biosociocultural. Es importante señalar aquí lo de la familia porque todos estos pacientes siguen viviendo con su familia, ninguno vive en la calle, todos tienen un trabajo y todos tienen vínculos sociales, los cuales los hace muy diferentes a la mayoría de los estudios que se han hecho en la frontera norte, que son con personas migrantes que están alejadas de su familia y que muchos de ellos viven en situación de calle. Este camino del peregrinaje lo hacen a través de los diferentes espacios de atención a la salud, tanto institucionales como fuera de las instituciones. Y esto, como ya se mencionó, tiene que ver con la trayectoria del dolor, con las soluciones y con las posibles agravantes de un maltratamiento. Lo que es importante es que la prolongación de la búsqueda de tratamiento contribuye a la cronificación del consumo y al deterioro psicosocial del usuario. Un testimonio de Lucas, que es un usuario de Michoacán, menciona: había veces que mis padres eran los que me metían, pues llegué a robarlos y llegué a quitarles dinero, cosas, pues materiales, y ellos entendían mi drogadicción y me decían: mira, pues sabemos que tú no eres así, te vamos a apoyar, vete a un centro de rehabilitación. Y le digo, órale, pues vamos, y ya me llevaban y ahí duraba 2 o 3 meses, salía lo mismo y así. También otra categoría que surgió fue el uso de metadona como autocuidado. El autocuidado hace referencia al conocimiento de uno mismo en un espacio de libertad. Es la relación del ser humano consigo mismo, con su cuerpo, en un espacio sociocultural concreto. De hecho, lo vemos como autocuidado porque muchos usuarios no buscan ayuda para sí mismos. Y el cuidado es un continuo que va desde lo individual, el cuidado de sí. Al cuidarse uno puede cuidar a los otros y al grupo social en el cual se está conviviendo. En este sentido, las narrativas de los participantes interpretan las dinámicas del uso de metadona como una forma del cuidado de sí y del otro, que tanto le permite cuidar
su propio cuerpo y a la familia le evita el consumo. ¿Cuáles efectos adaptativos tiene? Dice, sí, se me ha servido bastante, porque cuando no consumo heroína y tomo metadona, pues siento que soy otra persona, pues como no ando haciendo malas cosas, pues robándole a la gente, vendiendo mis cosas de mi casa, pues muchas cosas malas, que pues la verdad ahorita me arrepiento y llegué al extremo de trabajar con gente que vendía. Efectos psicológicos, pues esta es la diferencia, que es con la metadona, un sustituto de la heroína que tranquiliza la ansiedad, la desesperación y los malestares que siente uno cuando nos hace falta la droga. Y sí funciona, a mí me funciona el medicamento de la metadona. Pues ahora sí que estoy usando esta es una mujer. Ha sido muy bueno para mí porque bloquea esa parte obsesiva con otros tratamientos. Era como para mí un sufrimiento. La verdad, para mí era una agonía estar así un día sin horas de consumo. Efectos físicos, yo creo que la metadona sí sirve, es uso que una quiera salir adelante si te quita el malestar de la heroína. Lo que son los malestares, escalofríos, dolor de huesos, diarrea, estornudos, bostezos, todos los malestares, tal vez muchas personas dicen, no, pues es poco, lo pueden tomar como una calentura, pero sí son muy fuertes los malestares. Y bueno, dentro de la otra gran categoría, que es el acceso al tratamiento de metadona, clasificamos en varias áreas que no voy a poder tener tiempo para hablar de todas, pero incluimos la falta de conocimientos de los profesionales de la salud y de las autoridades, el cuidado de la salud, que es muy complicado en contextos de violencia, que ahorita vamos a ver, el tratamiento con metadona en espacios privados y las estrategias de afrontamiento cuando no hay disponibilidad. Esta categoría, el cuidado de la salud en contextos de violencia, era más dramática, aunque siempre es dramático, en los pacientes de Oaxaca, porque mataron a una médica, un vigilante y a un paciente que asistían a una clínica de metadona que estaba ahí. Y dice Fátima, cuando a mí me detienen en noviembre, en diciembre matan a la doctora, pues todos los adictos de Oaxaca nos quedamos sin clínica, porque a pesar de que consumíamos metadona afuera de la clínica o a los alrededores, nos vendían heroína. Y comprábamos metadona y pues no salíamos a comprar heroína, pues no tenía caso. Y ya cuando entré al penal, supimos que habían matado a la doctora. El Chapo, que es extranjero, dice la doctora, era muy buena, me agradaba, era una mujer muy buena. Un día fui ahí, la policía estaba alrededor de todo el lugar y cuando llegué vi el lugar todo el mundo muerto. Una gran pérdida, fue horrible. Simplemente los mataron a todos. Y para terminar esta presentación voy a hablar un poco de qué es la reflexividad, que en realidad fue una solicitud que nos hicieron en el artículo que publicamos con estos resultados, que habláramos de esto. Y la reflexividad puede definirse como la toma de conciencia de que entre el investigador y el objeto de estudio, en este caso el sujeto de estudio, existe una relación mutua, siendo que evidencia cómo se generan nuevas ideas y cómo está moldeado el conocimiento preexistente y cómo se obtienen los resultados de investigación. La identidad de la investigación tiene implicaciones para todos los niveles, pues suponen temas de género, etnicidad y estatus que están involucrados en la investigación. Además, existen las interacciones que provocan emociones y sentimientos del trabajo que proveen una mirada de las dinámicas sociales de una cultura o un grupo o la vida de un sujeto. Lo que quiere decir que cuando uno va a campo, uno tiene emociones y recibe emociones y sentimientos de los sujetos que entrevista. Pero un lema que yo siempre he dicho es, si uno no se va a hacer cargo de lo que viene de regreso, entonces no pregunta. Y si uno pregunta, entonces uno tiene que tener el entrenamiento suficiente para poder contener al sujeto que nos está haciendo el favor de compartir su vida y sus emociones. Entonces, en este
proceso se mueve en 3 niveles de subjetividad y por tanto de reflexividad. La del sujeto de la experiencia, que son los pacientes, el sujeto que conoce, el sujeto epistémico, que es la investigadora, porque nosotros no sabemos, por eso vamos a preguntar, y el lenguaje de la relación que se establece entre los dos. Y el involucramiento en el trabajo de campo me supuso que varios retos. El primero, un ambiente que se presumía como peligroso, porque ya sabemos que habían asesinado a una médica y se habían recibido amenazas en otras sedes, con una población vulnerable por el origen de estos pacientes, pero además que de vulnerables también tienen capacidad de agencia, quiere decir que todavía tienen capacidad de autonomía para buscar y conseguir tratamiento, y no todos los pacientes tienen la fuerza o están dispuestos de seguir este peregrinaje. Y el otro punto era el trabajo solitario. Yo no era personal de la clínica, pero tampoco era paciente, entonces eso no es tan sencillo en campo. Y por otro lado, le preguntamos a todos a los pacientes al final qué pensaba acerca de que le hubiéramos pedido que nos narrara parte de su vida. Y la mayoría de los sujetos dijo que les agradaba porque pasaron de no ser vistos ni escuchados, excluidos, vigilados o retenidos a ser reconocidos. Héctor de Oaxaca me dijo: le agradezco a usted que por lo menos se haya interesado en conocer un poquito de la vida de uno entre miles. Que de no ser por usted, la única persona que me lo ha preguntado es cuando lo detienen a uno. Pues lamentablemente no le preocupa a los demás lo que uno viva o lo que uno siente o lo que uno vive, hasta que no somos más que cuando estamos en la mira, lamentablemente. Y lo que usted hace es algo muy valioso, que por lo menos dan a conocer un poquito de lo que en realidad se vive. Y no es hablado teóricamente, sino es hablado desde la vivencia real. Y bueno, la vulnerabilidad en mi persona radicó más que en el peligro, radicó más en las historias escuchadas, donde la violencia era omnipresente en todos los relatos, además de la observación de cuerpos heridos por las múltiples inyecciones, la delgadez extrema, las miradas perdidas y la muerte rondando en el ambiente, que hizo su aparición en 4 ocasiones. Con el tiempo, padres de familia, parejas y el personal de salud pidió ser entrevistado. Dicha solicitud puso de manifiesta que no es inocuo y sencillo vivir cerca de la heroína. No lo es para los usuarios ni las usuarias, ni para el personal de salud, ni para los investigadores. En las conclusiones es importante resaltar lo que dice el título de la presentación, es el uso compasivo. Este uso compasivo remite a que en nuestro país, o al menos hasta donde yo tengo información, no existen muchos estudios clínicos que avalen la eficacia, pero sin embargo ha sido utilizado. Ni siquiera los laboratorios que producen amidone tienen esos estudios. Se ha comprobado que a gran escala la metadona puede ser de gran ayuda para sacar este grupo de usuarios que cada día es mayor del consumo de heroína, y que este uso de la metadona debe de seguir criterios científicos y bioéticos. De hecho, la metadona debe utilizarse además de las estrategias de reducción del daño para que los usuarios no se contagien de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, pero utilizar solamente la reducción del daño no es suficiente. Además, debe de utilizarse, como ya se ha dicho en algunos otros artículos, la naloxona para evitar la sobredosis. Ese medicamento
hace como 2 semanas hubo una reunión en el Senado donde se propone que la naloxona esté disponible en toda la República, pues evita que las personas mueran de una sobredosis a la fecha, aunque hay promesas para que este medicamento esté disponible a partir de septiembre, pues no está en las manos de los usuarios. Y deberían de existir clínicas de metadona en toda la República, porque el precio de estar transportándose lejos del estado de origen aumenta mucho el precio del tratamiento y además pone en riesgo de agresiones, de violencia o de desaparición de los mismos usuarios. Por otro lado, la estancia en la prisión puede ser una oportunidad para el tratamiento. No es mi intención discutir aquí qué tan justa es la justicia y qué tanto estos sujetos no deberían de haber pisado la prisión, porque eso no es de mi competencia, pero sí es importante que cualesquiera que sean las causas de que una persona llegue a prisión, debe tener una vida digna incluso dentro de la prisión. Y creo que la mejor oportunidad es brindarles tratamiento y no morirse en la prisión de un síndrome de abstinencia o de una sobredosis por haber consumido una sustancia no pura. Si se brinda el tratamiento en la prisión, sería una oportunidad o sería el primer paso para que este grupo de personas pudieran rehabilitarse y dejar la adicción a la heroína, que es una adicción, yo creo que una de las más fuertes que existe, con las sustancias de abuso. Por otro lado, según mi propia opinión, debe existir subsidio económico para posibilitar la adherencia al tratamiento y reducir el costo que significa para cada sujeto volverse a pagar el tratamiento. Y finalmente, pero no menos importante, las perspectivas de género y de derechos humanos son esenciales para la toma de decisiones políticas. En el caso de las 2 mujeres que entrevistamos que habían estado en prisión, las 2 son madres. Las 2 cursaron sus embarazos consumiendo heroína. A una de ellas sí le dieron metadona en el hospital para prevenir el síndrome de abstinencia en el bebé, y a la otra no le dieron. El problema es que ninguna de ellas tiene ahora a sus hijos a cargo, porque ellas mismas tomaron conciencia de que mientras ellas no se rehabilitaran, no podrían brindarle a sus hijos los cuidados necesarios. Ahora, se sigue pensando que las mujeres no consumen sustancias duras, por así llamarlo, pero sí existen. En un estudio que acaba de ser publicado en una revista de farmacología, que hicieron un estudio con muestras de cabello de mujeres embarazadas en un hospital de Guadalajara, el 4% de las mujeres dieron positivo al uso de opiáceos durante el embarazo. Sabemos que estudiar a las mujeres durante el embarazo tiene un gran número de implicaciones éticas importantes, pero también sería importante que la mujer pudiera buscar tratamiento y no ser juzgada ni maltratada, y darle la oportunidad al bebé que van a nacer de tener un inicio lo más seguro y no con abstinencia. ¿Y por qué los derechos humanos? Porque comúnmente estas personas son maltratadas, algunos no regresaron, no sabemos qué pasó con ellos, y cualquier vida es valiosa y debe de ser protegida. A las personas que estén interesadas en leer a profundidad, el artículo está publicado en el BMC Public Health. Si es de su interés, es de acceso abierto.
Y bueno, le agradezco nuevamente a todos los pacientes, hombres y mujeres que tuvieron a bien enseñarme lo que es vivir con la heroína y pues sin su ayuda este proyecto no continuaría. Y también a todo el personal de la clínica, que no quiere que diga sus nombres, que sin su ayuda yo tampoco hubiera tenido acceso a estos pacientes. Con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias.